Bueno, buenos días a todos los asistentes. Lo primero que quería era agradecer la invitación del museo a participar en este curso, que me parece una idea estupenda. La verdad es que por fin la antropología urbana en el Museo de Antropología, y también por darnos la oportunidad de hacer una pequeña presentación de algunas de las cosas que estamos trabajando en un proyecto I+D que venimos desarrollando, si no recuerdo mal, desde 2022, ¿verdad, Paco? Sí, no, si no recuerdo mal, porque el tiempo transcurre y perdemos un poco ahí la perspectiva. Veo que ha llegado Dorina, qué bien. Y bueno, me han pedido que haga una pequeña presentación de las 3 intervenciones que va a haber esta mañana, porque todos pertenecemos al mismo equipo de investigación de este proyecto que tenéis aquí: participación, relaciones vecinales y convivencia en barrios multiculturales. El investigador principal es Paco Torres, que está aquí sentado, y es un proyecto que aborda, como su título indica, la vinculación que hay entre participación y relaciones vecinales en estos barrios que se han configurado como lugares de asentamiento inmigrante, y que tiene que ver con lo que decían anteriormente de lo que implica toda esta diversidad, esta configuración, ¿no?, de la diversidad a partir de la inmigración en el ámbito urbano. En este proyecto trabajamos en barrios con estas características de 4 ciudades: de Valencia, de Zaragoza, de Tenerife y de Madrid. Las 3 intervenciones de esta mañana se centran: 2 en Madrid, en el caso de Vallecas, con Dorina Martínez, la que yo voy a hacer sobre Lavapiés, y la tercera es en el barrio de Rusafa, en Valencia. Nosotros, Paco y yo, venimos haciendo comparaciones entre ambos barrios. No es en eso en lo que nos vamos a centrar, aunque algún guiño seguramente que ahí saldrá, y además lo vais a ver, como 2 barrios que parten de características muy semejantes, sin embargo luego pues digamos que van siguiendo algunos derroteros diferentes. No sé si se me olvida algo para presentarnos. Bueno, lo único decir que Dorina está en la Universidad de Salamanca, ¿vale? Pero bueno, ella donde vive realmente es en Madrid, ¿vale? También ha sido alumna de la Universidad Autónoma, ha sido mi alumna, yo digo con mucho orgullo, ¿vale? Paco viene de la Universidad de Valencia y yo vengo de la Universidad Autónoma de Madrid, ya sabéis, la mejor universidad, como decía antes Fernando, ¿no? Sí, muy bien. Claro, efectivamente. Bueno, entonces vamos allá. Y bueno, veis que yo me voy a centrar en el barrio de Lavapiés. Es un barrio que está muy estudiado, y de hecho eso fue una de las razones para seguir trabajando en él, porque te permite ver un poco cómo han sido las trayectorias, ¿no?, a través de las aportaciones de distintos investigadores. Es un barrio que está aquí muy cerquita, es el que vais a visitar esta tarde de la mano de Carlos Jiménez, que es uno de los primeros que realiza un estudio vinculado a esa configuración de una centralidad inmigrante en un barrio, y más concretamente, digo, en el barrio de Lavapiés, con lo cual, bueno, pues yo creo que va a estar muy bien, ¿no?, ese círculo, ¿no?, que se va a cerrar esta tarde. Lo que voy a abordar está basado fundamentalmente en técnicas cualitativas, en realización de entrevistas a vecinos y vecinas, algunos que están involucrados en lo que es el tejido asociativo y activista, en observación y en observación participante. Tengo que decir que yo al barrio lo conozco desde siempre. Siempre ha estado vinculado a ella, desde que era niña, y yo vivo en el barrio, soy vecina del barrio, ¿no? Con lo cual, bueno, también hay unos vínculos, digamos, afectivos muy fuertes con el mismo. Bueno, voy para allá avanzando. Espero, si veis que me paso de tiempo, me vais avisando, porque me puedo enrollar fácilmente. Bueno, yo imagino que el barrio de Lavapiés más o menos lo conoceréis todos, a lo mejor habéis pasado en algún momento. Está ubicado en el centro de Madrid, este es el distrito centro, veis que bueno, ahí está el circulito de ese triángulo que corresponde al barrio administrativo de Embajadores. Lavapiés es una denominación popular que recibe y es difícil de delimitar. Se suele decir que sobre todo son las calles que están en torno a la plaza de Lavapiés, hay quien lo distingue de la zona del Rastro, pero realmente la vinculación entre todas las zonas del barrio es muy fuerte, es muy difícil de delimitarlo. Para los datos cuantitativos que voy manejando, claro, tengo que utilizar los del barrio administrativo, que es Embajadores, ¿vale?
Bueno, una de las cuestiones que vemos ya en este plano del barrio es que ahí ya afloran los distintos procesos que viene viviendo, ¿vale? Por una parte, veis lo que está en tono azul, son una serie de plazas, de lugares donde es muy visible la sociabilidad de población inmigrante, fundamentalmente subsahariana y magrebí, fundamentalmente. Y lo que veis en color oscuro, en color negro, nos habla de todo el proceso de concentración de equipamientos culturales en el barrio, que viene ya desde hace varias décadas, que podría hacernos pensar en un proceso de gentrificación muy avanzado y que vamos a ver que no es tan así. ¿Vale? Y luego otra cuestión que me gusta señalar es la casa de baños, que está lo de la glorieta de embajadores, que nos habla de la presencia de la vulnerabilidad en el barrio. Hay gente que no tiene ducha, forma de bañarse en su casa, ¿vale? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, continúo. Y sí que me gustaría trazar muy brevemente algunos conceptos básicos que atraviesan lo que estamos trabajando. Uno es el de superdiversidad. Superdiversidad es un concepto que se acuña para abordar la diversidad de la diversidad. Estamos hablando de los estudios sobre cómo se da la inclusión de la población inmigrante en las sociedades receptoras y aquí más concretamente lo que son barrios, lo que son ciudades y entonces en un momento dado pues empieza a ver que no solamente se trata de los lugares de origen o los grupos étnicos a los que pertenece la gente, sino que hay otros ejes de diversidad que hay que tener en cuenta. Es decir, hay que tener en cuenta la clase socioeconómica, el género, la edad, la orientación sexual, la situación jurídica, etcétera. Yo voy un poco más allá, porque creo que este concepto, por ejemplo, en el caso de Lavapiés, se aplica muy bien, pero teniéndolo en cuenta en un sentido más amplio, hablando de todo el barrio, hablando de toda la población. Como vamos a ver, hay perfiles socioeconómicos, sociodemográficos muy diferentes en el barrio. En ese sentido, creo que podemos hablar de un barrio superdiverso y que tiene que ver con otros procesos que se están dando. El segundo concepto es el de gentrificación. Todos hemos oído hablar de gentrificación, lo utilizamos habitualmente en los medios de comunicación, yo creo que ya se ha desgastado también un poco el concepto y sobre todo yo donde lo centro es en lo que supone para la población, para el barrio como un barrio social, ¿no? Y la transformación que puede tener. Podemos decir que la gentrificación es ese proceso de revaloración económica y simbólica del barrio que suele implicar una sustitución de población popular por una población más acomodada, a veces por un proceso de desplazamiento que tiene que ver con el aumento de los precios de la vivienda, también afecta a los locales comerciales, lo cual puede ir cambiando el carácter del barrio. Ahí entran en juego procesos de renovación, lo podemos ver como inversiones público-privadas, pero una de las cuestiones que sí hay que subrayar es que frente a la idea del proceso de gentrificación como algo inexorable, inevitable, que va pasando por una serie de etapas, en realidad es un proceso muy heterogéneo que se da de maneras muy diferentes en los distintos barrios. Y esa es una de las características también de Lavapiés, donde esa gentrificación está presente, pero no, digamos que ya afecta a todo el barrio o haya desaparecido, ¿no?, esa población que podríamos considerar más popular. El tercer concepto es el de turistización, que además es un proceso muy fuerte en este barrio y en muchos otros, y que podemos definir como esa conversión de determinados barrios o determinadas zonas en un área para el disfrute y el consumo de los visitantes. Eso implica que, por ejemplo, todo el tejido comercial, los equipamientos, se ponen al servicio de esos visitantes, de esa industria turística, lo cual implica que pasamos de tener una población asentada, residente, a una población flotante. De hecho, si llega a su extremo este proceso, se destruye el barrio social. El barrio entendido como ese lugar, espacio de proximidad, donde hay una serie de espacios donde se dan las relaciones vecinales, donde se da la cotidianidad de la vida de la gente. Y, por lo tanto, lo que podemos encontrar es que el imaginario
que tenía ese barrio, que es el caso de Lavapiés, por ejemplo, como barrio popular, como barrio castizo, como barrio multicultural, acaba reconfigurándose en algo para el consumo. Esto va unido al proceso de hostelerización, que en definitiva es como el tejido comercial fundamentalmente pasa a estar compuesto por bares, restaurantes u otro tipo de actividades que están dirigidas pues, un poco a este tipo de ocio. Bueno, vamos a ver cómo es la trayectoria, qué trayectoria ha ido siguiendo el barrio de Embajadores Lavapiés y cómo se da esa diversidad de procesos, ¿no?, a los que me estaba refiriendo. Bueno, lo primero es ubicarnos. Tenemos que tener en cuenta que el barrio de Lavapiés, la trama de sus calles estrechas, encuestas, apenas ha variado desde mediados del siglo XVII. Ha habido algún esponjamiento, alguna cuestión, pero apenas ha variado. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. En el siglo XIX acaba configurándose como un arrabal de la ciudad, como un barrio bajo, pero muy heterogéneo. Ahí había obreros, artesanos, comerciantes, mucha población gitana que se dedicaba, por ejemplo, a ser tratantes de ganado, y es cuando se configura y también se consolida a principios del siglo XX como el barrio castizo, ese barrio castizo que hemos visto en las famosas zarzuelas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que hasta la década de los 60, pues un poco va a mantener, ¿no?, esas características. Es un barrio muy densamente poblado, donde también se va a incorporar población inmigrante interior, donde también hay, pues ya digo, hay esa heterogeneidad y también hay vulnerabilidad. Por ejemplo, una de las vecinas con las que hablé recordaba cómo en la zona que está más cercana a Tirso de Malina había prostitución, pero como que era algo que estaba como muy integrado en el barrio, ¿vale? Bueno, hago un pequeño paréntesis. Lo que voy a presentar me estoy apoyando fundamentalmente en las palabras, los relatos de la gente. He querido también darles esa forma de que estén presentes. Bueno, ¿qué sucede a partir de la década de los 60? Pues es el momento del desarrollismo económico, es el momento en que empieza a crecer Madrid demográficamente, llega muchísima gente desde las zonas rurales, desde otras provincias, y hay un problema de vivienda bestial. Es en ese momento en que empiezan a construirse los barrios periféricos con vivienda barata, vivienda social, y mucha gente que vivía en barrios como Lavapiés van a empezar a salir de ese barrio para ir a vivir ahí, que les ofrece unas condiciones habitacionales mejores. Pero no va a ser hasta la década de los 70 cuando empieza a notarse realmente en el barrio el proceso de despoblamiento, ¿vale? Hay gente que sale, se quedan las personas mayores van falleciendo, se van yendo a vivir con los hijos y poco a poco ahí se va generando unas bolsas de vivienda que están vacías y también de locales comerciales. También porque el comercio empieza a desaparecer, tiene que ver con esta disminución de la clientela, tiene que ver también con la falta de relevo generacional. El caso es que eso implica también que se va a ir sentando las bases de dónde se va a producir ese asentamiento de la población inmigrante. Pero antes de pasar ahí, tenemos que tener en cuenta que es un periodo de deterioro, de degradación del barrio, donde tenemos todo ese parque inmobiliario muy nutrido de viviendas que no tienen agua corriente en el interior, que no tienen el inodoro, que no tienen la ducha, que no tienen ascensor, que no tienen calefacción, que están en situaciones muy precarias porque son viviendas antiguas que necesitan un mantenimiento que es caro. Y en ese momento la política que había era acabar con el chabolismo vertical que se decía, con la demolición de los edificios. Esto cambia más o menos, yo creo, que al inicio de la década de los 80, cuando empieza a plantearse que hay que conservar esos edificios históricos. ¿Qué sucede? Que mantenerlos es muy caro y no se están dando en ese momento ayudas. Todo eso, ya digo, contribuye un poco a ese deterioro del barrio. También, década de los 80, finales de los 70, el tema de la droga es general en muchísimas barriadas. En Lavapiés va a golpear de manera muy fuerte, así lo recuerdan sus habitantes, pero es también el momento de la movida madrileña. Y eso significa que en el barrio también van a empezar a aparecer una serie de locales contraculturales que van también a iniciar el que por ahí el barrio se ponga de moda.
Por lo tanto, estamos en una situación en la cual sale mucha gente del barrio y, por ejemplo, una de las vecinas recuerda cómo su padre sale del barrio porque para él el barrio era un barrio bajo, de chusma, de gente sucia, hacinada, de si te roban, es decir, estamos en un momento de estigmatización del barrio incluso por parte de sus habitantes, sobre todo aquellos que estaban teniendo una movilidad ascendente y que aspiraban a una movilidad ascendente para sus hijos, con lo cual se van a vivir a esos barrios de la periferia. Por ejemplo, uno de los vecinos del barrio dice, éramos 5 hermanos y solo yo me he quedado, el resto tenían familia y lo que buscaban eran viviendas mejores, zonas verdes, polideportivos. Todo esto nos ayuda, ¿no?, a entender qué está sucediendo ahí. Por lo tanto, nos ubicamos ya en la década de los 90, tenemos ese proceso de despoblación, de envejecimiento de la población, de viviendas en malas condiciones que estaban vacías y por lo tanto son baratas. Y esto coincide con todo el proceso de la inmigración que empieza a llegar y ¿dónde se ubican? Empiezan a ubicarse pues en barrios como este. Y ahí es donde empieza esa configuración del barrio de Lavapiés como barrio multicultural. Sigue manteniendo el carácter de barrio vulnerable, aunque hay una fuerte, ya desde las finales de la década de los 70, una fuerte presión por parte de las asociaciones vecinales, por ejemplo, la Asociación de Vecinos La Corrala, y después de muchos años consiguen que se ponga en marcha el plan de rehabilitación a finales de la década de los 90. Como decía, el barrio se ha configurado con un atractivo, no solamente para la población inmigrante, sino también para clases medias de profesionales, socioculturales, artistas, gente con un compromiso social que empieza, ¿no?, a asentarse también en el barrio y también empieza a desarrollarse más el asociacionismo vecinal y también el asociacionismo inmigrante, que es un punto importante. También va a ser en el Distrito Centro y concretamente en Lavapiés, donde el Servicio de Mediación Social Intercultural del Ayuntamiento de Madrid se va a instalar, lo cual va a tener una relevancia, ¿no?, a la hora de gestionar esa diversidad que se estaba dando. Bueno, tenemos aquí a una de las pioneras de la migración latinoamericana en el barrio, que nos habla de principios de la década de los 90, cuando se instala, y la decían, ¿cómo te vas a instalar ahí si eso es lo peor de lo peor, ¿no? Y lo asociaban a Malasaña y Chueca, que en aquella época pues tampoco digamos que gozaban de un imaginario muy, muy agradable. Ya sabemos que eso ha cambiado, ¿vale? Bueno, de esta manera, a principios de la década de los 2000, ya se ha configurado Lavapiés como un barrio multicultural, se han instalado muchos comercios mayoristas chinos que luego van a salir del barrio en 2005 porque, digamos, literalmente les echan, hay una segunda fase de rehabilitación, se crea el área de prioridad residencial muy vinculada a echar de allí a los mayoristas, se crea la asociación de comerciantes por temor a cómo podía afectar esa restricción al tráfico rodado en el lugar. Y esto es importante porque luego la asociación de comerciantes va a tener una serie de acciones que van a influir en el cambio de imagen del barrio. También se configura, se consolida como esa centralidad de ocio alternativo y tiene que ver con la llegada de esos perfiles que os decía antes, de profesionales socioculturales. Por ejemplo, Olga, que antes nos hablaba de su padre, nos habla de por qué vuelve al barrio, ¿no? Porque vuelve al barrio. Dice, veníamos a Lavapiés porque había sitios que no cerraban nunca. Estamos hablando de la movida madrileña, lugares, ella le contaba, dice, pues lugares que a las 4 de la mañana entrabas, cenabas y estabas escuchando cómo cantaban tangos, por ejemplo, ¿no? Y ella decide comprarse un piso en la calle Hermosa. Claro, el padre dice, ¿dónde te vas a meter, ¿no? Pero ya vemos, ¿no?, cómo va en paralelo la configuración del barrio multicultural vinculado a la migración con ese proceso de gentrificación. Y bueno, ya en la segunda década del 2000 y hasta la actualidad, lo que vamos viendo es que hay una simultaneidad de procesos. Se mantiene ese barrio multicultural, la centralidad inmigrante de personas que proceden de países del sur global, extracomunitarios, pero como vamos a ver después, también empieza a ser bastante nutrido la presencia de franceses, de italianos, de gente de Estados Unidos. Se mantiene los núcleos de población vulnerable, al mismo tiempo que crece todo el sector hostelero, de ocio cultural, todo el proceso de turistización, de hostelerización.
El tema de la droga sigue estando presente e incluso se intensifica después de la pandemia, muy vinculado a determinadas operaciones policiales en la Cañada Real, que desmantelan determinados sitios. Esto no afecta solo a Lavapiés, afecta también a otros barrios. Y lo que vemos es que hay una serie de imaginarios múltiples. Sigue hablándose del barrio castizo, del barrio cool, de esa multiculturalidad, pero también, ¿no?, de ese cool popular, que podríamos decir. Bueno, en palabras de sus vecinos, por ejemplo, Alejandro, argentino, que responde también a ese perfil, ¿no?, de profesional sociocultural, dice que ya desde antes de la pandemia empieza, ¿no?, ese cambio, ¿no?, hacia un barrio cool que él un poco lamenta, ¿no? Dice, bueno, antes lo que había era mucha mezcla entre la gente que había llegado, había una integración, pero cómo esto va cambiando, y él lo atribuye, entre otras cosas, a esa centralidad que va tomando el barrio, que tiene que ver con el proceso de hostelerización y turistización. Habla de Tapapiés, no sé si conocéis Tapapiés, que sí, ¿verdad? El festival este de la tapa, que llega un montón de gente al barrio, generando, pues la verdad, bastantes problemas para el vecindario. Por ejemplo, Alejandro nos dice, esto se llena de gente y te mira el mal por caminar por ahí como si tuvieras que pedir permiso. ¿Vale? Con lo cual ya nos está hablando, ¿no?, de ese otro proceso que se está produciendo en el barrio. Andrea, que es española, pero es hija de argentinos, que tiene una larga vinculación con el barrio, también habla del otro problema, que tiene que ver con esa presencia, no solamente, bueno, lo juntan un poco, todo el tema de la droga, de la presencia de personas drogodependientes que están viviendo en la calle, pero también hablan del cambio de ambiente vinculado a esa turistización. Y ella habla de la suciedad del barrio, de la gente que defeca en el barrio, diría no solo la gente, también los perros, hay muchísimos perros y también, pues bueno, eso también se hace presente. Y sobre todo, algo muy importante que dice, y es como algo que tú no te produce problemas cuando tienes un hijo y tienes un hijo pequeño, que es su caso, entonces empiezas a ver las cosas de diferente manera. Y de hecho, cuando yo la entrevisto, ella estaba a punto de mudarse, no por temas económicos, propietaria de piso junto con su pareja, sino tiene que ver con este tipo de cuestiones. Bueno, por lo tanto, estamos ante un barrio súper diverso. Muy rápidamente, algunos datos, ¿no?, que tengamos en cuenta. Lo que os decía antes, sigue siendo un lugar de centralidad inmigrante. Si nos fijamos en la gente que tiene nacionalidad extranjera, vemos que, bueno, hay algunos altibajos que también tienen que ver con la crisis de 2008, pero sobre todo donde nos tenemos que centrar es en los datos de población nacida en el extranjero, que es el que nos permite ver cómo se mantiene esa centralidad. Porque hay mucha gente que ha obtenido la nacionalidad española y también personas que vienen de lugares como Venezuela, como Argentina, pero vienen ya con la nacionalidad, porque a lo mejor son hijos o nietos de españoles, pero son migrantes, ¿vale? Si veis, en el año 2022 era el 39%, actualmente está en 40, 40 y un poquito, ¿vale? Es decir, no pierde ese carácter. Y una de las características de Lavapiés es, frente a otros barrios como Rusafa, del que va a hablar luego Paco, es que sigue manteniéndose esa centralidad, esa mayoría de población que viene de países del sur global. El colectivo más numeroso es el bangladesí, que además está muy asentado en el barrio a través de su comercio, pero seguido por Venezuela, por Argentina, por Colombia, Ecuador, pero luego vemos cómo han ido apareciendo y tomando fuerza italianos, estadounidenses, franceses, por aquí también están los británicos, mientras se mantienen colectivos que siempre han estado ahí, como el marroquí o, por ejemplo, el de la gente procedente de Senegal. Pero también tenemos que hablar de otro tipo os decía antes, de otro tipo de ejes de diversidad. Uno de los rasgos de Lavapiés es que, por una parte, está esta población que tiene unos niveles socioeconómicos un poquito o no tan poquito más altos. El nivel de renta medio aquí no está recogido, pero varía muchísimo de unas secciones censales a otras.
El precio de la vivienda ha tenido un crecimiento exponencial, también con altibajos en función de las crisis, ¿no? Pero fijaros cómo en 2001 el metro cuadrado de vivienda de segunda mano eran un poco más de 2.000 euros y en 2022 estábamos ya en torno a 4.000. Esto es un rasgo que tiene que ver con el proceso de gentrificación y más últimamente con el proceso de turistización. Tenéis que tener en cuenta que son múltiples los pisos que se dedican a apartamentos turísticos, ¿vale? También hostels, hoteles, y todo eso hace que se reduzca la oferta para residir y hace que suban los precios. La tasa de paro, lo que es relevante es que es un poco superior a lo que es el conjunto del distrito centro y tiene que ver, ¿no?, con esa presencia de población en situación vulnerable que incluso hace que esté en el puesto 45 de 131 barrios. Eso sigue estando presente ahí. Por lo tanto, en ese sentido, Lavapiés, ya digo, es un barrio súper diverso. Bueno, lo que me voy a pasar ahora es a ver cómo estos procesos que he ido desgranando impactan o los podemos ver reflejados en lo que es la vida vecinal, en lo que es el barrio en el sentido social que os decía antes. Entonces, por una parte, vamos a ver esa sociabilidad y esa pertenencia, vamos a ver cómo la población lo ve como algo amenazado, pero vamos también a ver cuestiones relacionadas con la participación y la resistencia hacia estos procesos que se van planteando. Como os decía antes, me voy a apoyar mucho en lo que dice la gente. En términos generales, Lavapiés, la gente tiende, los antiguos vecinos, a hablar de Lavapiés como un pueblo, en el sentido de que, bueno, es decir, todo el mundo se conoce. No es que todo el mundo se conozca, pero tú reconoces la cara de la gente, hay tanto relaciones, lazos débiles como lazos fuertes que se dan en el barrio y que hace que uno sienta, ¿no?, que está en un sitio que es conocido, que es amigable con todos sus problemas. Ojo, porque vamos a ver que la gente no olvida los problemas del barrio, pero digamos que es un sitio donde digamos, se puede hacer la vida, puedes vivir bien, ¿no?, en ese sentido, y que genera ese sentimiento de pertenencia, ¿vale? Por ejemplo, una de las comerciantes del barrio, que ha tenido una tienda donde ha pasado por ahí todo el barrio y la gente no se lo iba a comprar, iba a sentarse a charlar, donde se tejían lazos. Esa es una de las cuestiones que subraya, ¿no?, los lazos que se hacen. Y también cómo ese escuchar, el que te escuchen, el estar pendiente de lo que ocurre al vecino. Eso se sigue produciendo en Lavapiés. Tengo que decir que esta tienda acaba de cerrar por cuestiones económicas. Es una pérdida brutal para el barrio, como ha sido el caso en otros lugares. Pero también es cierto que todavía se generan otros espacios donde esto se sigue dando. Hablábamos de la cuestión de pueblo, ¿no?, de esa identificación, ¿no?, que lo ponemos en gente que lleva muchos años en el barrio, vecinos de toda la vida, ¿no?, que es una de las cuestiones que subrayan. Pero a mí lo que me parece interesante es cómo esto lo encontramos también en gente que se incorpora al barrio en principio de la década de los 90 y que se incorpora al barrio en el inicio de la segunda década del 2000. Por ejemplo, en el caso de Felipe, una de las cosas que él dice es que él venía de un pueblo pequeño, y en Lavapiés encuentra ese mismo tipo de relaciones sociales, pero con más libertad, ¿vale?, que es ahí que te da un poco también el medio urbano, y esa sensación de que todo el mundo es de todos lados, pero hay un nexo en común más fuerte, ¿vale? Ya sabemos que la gente tiende a idealizar un poco el pasado, pero el hecho de que esto lo vayamos encontrando en personas que se han incorporado al barrio en distintos momentos me parece muy significativo. Una de las personas con las que he hablado me decía que la gente que llega a Lavapiés se impregna de su espíritu, y algo de eso hay, ¿vale? En el caso de Alejandro, que llega en 2008, tenemos un poco también la misma idea. Una de las cuestiones que, bueno, él dice, mucha vida social, mucha vida cultural, que había muchas cosas, ahí pasaba todo, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿no?, de esa efervescencia, pero una efervescencia que tiene que ver con su propia vida vecinal. Y también me parece importante tener en cuenta
cómo lo ve esta población inmigrante que se va incorporando. Por ejemplo, Marian, marroquí, nos habla de las relaciones que mantiene con los vecinos de su propio edificio, donde, entre otros, hay estos estadounidenses, ¿no? Él habla de relaciones cariñosas, de cómo comparten cosas, cómo tienen fiestas, es decir, todo esto está presente en Lavapiés, ¿vale? Pero todo esto también es objeto de amenaza, que es lo que vamos a ver ahora por los procesos que estábamos viendo. Hay ese sentimiento de pérdida y de amenaza, de cómo poco a poco ya la gente pues como que no se conoce tanto entre sí, que llega mucha gente de fuera, mucha gente de paso. Hay tres ejes donde se centra este sentimiento de pérdida y amenaza. Uno tiene que ver con el aumento del precio de las viviendas y de los locales comerciales, otro tiene que ver con el proceso de turistización y otro tiene que ver con las problemáticas asociadas a la droga y a la inseguridad. Bueno, en el caso concreto de lo que tiene que ver con el aumento del precio de la vivienda, que evidentemente está asociado al proceso de turistización y al proceso de gentrificación, por ejemplo, Andrea, que ya nos hablaba antes, dice que ella ha visto cómo un tejido social que había ido tejiendo con otras madres jóvenes se va desmantelando porque no pueden mantenerse en el barrio, porque los precios suben cuando vencen los contratos de alquiler y se tienen que ir a otro lugar. La foto que tenéis aquí es de uno de los edificios que ha comprado un fondo inmobiliario y que van a salir de ahí en breve la gente que vive ahí. Ese edificio, famoso Tribulete 7, que habréis visto en los medios de comunicación, en sí mismo es como un microcosmos de lo que es Lavapiés por la diversidad que hay ahí. Bueno, pues eso es una de las amenazas con las que se están encontrando. La otra, unido a esto, es el del proceso de turistización y de hostelerización. Por ejemplo, Dick, comerciante danés del barrio, bueno, pues esta es la tienda donde tenía las bicicletas. Mirad lo que pinta cuando se tiene que ir de allí, cuando le vence el contrato. No se exponía que es que no le querían subir el alquiler, simplemente quería que se fuera él y los otros comerciantes que había en ese edificio, ¿vale? Y dice que, queridos turistas, hace un tiempo, érase una vez en que esto era una tienda, ¿no? Una tienda local, y ya por el efecto, ¿no?, de ese turismo, de los apartamentos turísticos, pues nos tenemos que ir. Dice, pensad en cómo viajáis, ¿vale? Bueno, él lo que dice es que parece que el enfoque ahora no es tanto que ese comercio vaya dirigido a la gente que vive en el barrio, sino también a esta gente que está de paso, a los turistas. Y un ejemplo paradigmático de esto es la hostelerización de los mercados de abastos, especialmente del mercado de San Fernando, que está en la calle Embajadores, donde apenas sí quedan 2 establecimientos que son para abastecimiento de la gente. Creo que una frutería y una carnicería. El resto son todo para tapas, copas y demás. Y la carnicería vende bocatas, efectivamente. O sea que, y la frutería, pues no sé yo si va a durar mucho. Ellos ahí resisten, pero tienen complicado. Y el otro proceso que tiene que ver con todo ese tema de la intensificación de la droga, de ese ambiente de inseguridad, que como siempre es más también el clima que se crea que a lo mejor realmente luego el número o el volumen de incidentes, aunque ha habido de todo. Hay reyertas, hay incluso pues, algunas cuestiones muy graves, como creo que fue en julio del 2023 el asesinato de una comerciante en Tirso de Molina. O sea que la cuestión está, como se suele decir, hay puntos calientes, ¿no? Ahí complicado. Bueno, ahí lo que vemos es que, además lo vamos a ver en la voz de 2 vecinas de origen extranjero, porque algo que sí se da por parte de algunos sectores de la población de Lavapiés, no desde luego la mayoría, es volver a identificar determinadas situaciones con determinados colectivos de inmigrantes, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso de Mariema, senegalesa, ella habla de cómo, dice, esto antes estaba más tranquilo, esto vuelve a haber determinados puntos ahí pues más calientes. Se dice, bueno, eso genera miedo. Dice, ya, miedo por nada, dice, porque ellos están a sus cositas, ¿no? Estas personas, pero eso genera miedo. E incluso ella habla de su edificio, que hasta que han puesto recientemente el portero automático, pues la gente se colaba, subían arriba y te los encontrabas pues pinchándose, ¿no? Todo eso pues genera un malestar, ¿no?
O, por ejemplo, en el caso de Marian, de Marroquí, apunta una cuestión que me parece muy, muy interesante, y es que, bueno, la presión policial en el barrio es bestial. Esta tarde, cuando hagáis la visita, si no os cruzáis varias veces con un coche de policía, eso va a ser algo excepcional. Eso es la tónica, los operativos policiales son continuos, ¿vale? Y claro, eso que por una parte, me imagino que está pensado para dar un clima de seguridad, ¿no? De que diga la gente, no, tranquilos, que aquí estamos, en realidad genera lo contrario, un estado de alerta, de alarma. Y eso es lo que dice Marian. Marian, cuando la entrevisto, está a punto de mudarse a otro lugar por cuestiones económicas, ¿vale? Y Emilia dice, bueno, a ver mi hijo cómo se lo va a tomar, un hijo adolescente, ¿no? Porque le sacas de su entorno, aunque va a seguir yendo al instituto, y claro, dice que no, que el hijo que prefiere irse. Dice, es que los niños, como a veces entran en la cancha, las canchas deportivas que hay en el Parque Casino de la Reina, dice, ven, cuando llega la policía, hay redadas, yo he visto ahí que ha habido identificaciones, redadas, ese cachear, la porra, un montón de coches de policía, como que es algo que genera, ¿no? También ese malestar, ¿vale? Pues esto es un poco el clima, ¿no? que hay aquí. Y entonces vamos a ver ahora toda esta cuestión de la participación y las resistencias. ¿Qué hace la gente ante estos procesos? ¿Vale? Bueno, una de las características del Lavapiés es la presencia, pues ya digo, finales de la década de los 70, de asociaciones vecinales. Por ejemplo, la Asociación de Vecinos La Corrala, desde el primer momento, tuvo una actitud muy de acogida hacia la población inmigrante que estaba llegando. Podemos decir que el perfil más mayoritario de la población es como más progresista, compromiso social, eso se ve en los resultados electorales, aunque luego hay otros sectores más conservadores, pero sí que hay, ¿no? un movilizarse, ¿no? hasta hacer las cosas que están pasando. Por ejemplo, la foto que tenéis a la izquierda es de una movilización que hubo durante bastantes meses de este colegio público Moreno Rosales, que ha estado hasta este mes de septiembre 6 años mandando a sus niños a otras aulas de otro colegio fuera del distrito porque estaba en malas condiciones el edificio. ¿Qué es lo que les pasa? Que el ayuntamiento no acababa de abordar las obras y entonces empiezan a hacer una movilización en los últimos jueves de mes, si no recuerdo mal, en la plaza de Lavapiés, como una forma de presión y bueno, eso ha tenido sus frutos. Finalmente han podido volver a su colegio. Bueno, esta es un poco la tónica del barrio. Otra cuestión es lo que os decía antes de las compras de estos edificios por fondos de inversión y cómo también ahí hay una movilización. Y lo que me gustaría resaltar es que quienes protagonizan estas movilizaciones en buena medida responden a ese perfil de gentrificador, de profesionales socioculturales comprometidos, lo cual nos rompe un poco, ¿no? Pues esa imagen, ¿no? que podemos tener estereotipada de lo que es el gentrificador, ¿no? Este es uno de los casos. Este vecino, que es uno de los afectados por la compra de uno de estos edificios, él es arquitecto, también hace música y lo que hace es empezar a pensar qué puedo hacer. Y en una semana empieza a contactar con la gente que conoce y dice voy a montar una acción musical que visibilice la riqueza, la pluralidad de este edificio, que es la de Lavapiés, y que consiga pues, a lo mejor presionar para ver qué podemos hacer, ¿vale? Esta foto que tenéis aquí es del picnic del museo situado que se hace en el Reina Sofía, donde este año había varios lemas en función precisamente de las distintas problemáticas del barrio. También hay mucho movimiento en contra de la xenofobia, del racismo, y uno de ellos tenía que ver con la compra de estos edificios, ¿vale? A ver si quiere esto salir. Ahí, se atascaba. Bueno, también esto viene de la mano del asociacionismo de personas inmigrantes, pero también de las acciones que hacen de manera individual. Tenemos que decir que cuando hablamos de participación, estamos hablando de participación formal y de participación informal. Estamos hablando también, para nosotros, en el proyecto que estamos llevando a cabo, hablamos de participación también en todo lo que tiene que ver hacer vida en el barrio, de estar en los espacios públicos, estar en los comercios, utilizarlos, en los centros educativos. Eso forma parte de la participación.
participación, además de estas participaciones más formales en determinadas movilizaciones. En el caso de Mariema, por ejemplo, ella dice, yo soy la madrina, ella se mueve mucho precisamente en esos espacios estigmatizados de Lavapiés, donde está esta población, por ejemplo, que viene de países subsaharianos, fundamentalmente de Senegal, más recientemente también de Gambia, de Mali, donde hay gente con bastantes problemas y ella se pasa por allí, les ayuda, les da comida, les da agua, se para a hablar con ellos, si quieren llorar, que lloren, es un poco lo que ella explica. Lo cual también nos habla, ¿no?, de esa sociabilidad, solidaridad que hay en el barrio. Y también, por ejemplo, hablando de cuestiones de asociaciones, esta foto de la derecha es del sitio donde entrenan los chavales de Dragones. Dragones es una asociación que va muy dirigida a trabajar a través del deporte en las... ¿Cómo voy? ¿Voy bien? Si no, ya decime que yo me enrollo y me paso, ¿vale? Con chavales, fundamentalmente chavales que proceden de familias con algún tipo de vulnerabilidad. Hay mucho chaval de origen extranjero, por ahí participan personas de distintos perfiles. Bueno, a mí esta sección de lo que estoy contando, pues me gustaría acabarla una vez más con las palabras de Dick, ¿no? Con cómo él ve Lavapiés. Dice, lo que simboliza Lavapiés, dice, por lo menos así lo era, y sigue siendo, pero menos, es que la mayoría, una parte muy importante, la mitad, dice, éramos inmigrantes, dice, de distintos lugares, ¿no? Dice, y hay una trayectoria, dice, no sé si de activismo, pero por lo menos hay sensibilidad hacia los problemas sociales y económicos. Y eso sigue estando presente en Lavapiés y creo que tiene mucho que ver con que no haya seguido la trayectoria que a lo mejor han seguido otros barrios que están en proceso de gentrificación y de turistización, ¿vale? Bueno, algunas consideraciones finales. Son cosas a las que le vengo dando vueltas, con lo cual tampoco es una cosa muy cerrada, ¿no? Porque estamos en proceso de ir trabajando con esto. Una primera es que estudiar Lavapiés y esa comparación con otros barrios, como es el caso de Ruzafa, luego sobre esto va a volver Paco, esto confirma esa heterogeneidad de los procesos de gentrificación. No se dan igual en todos los sitios, no están en el mismo ritmo, no tienen el mismo alcance, ni los resultados, ¿no?, son los mismos. Aunque también es cierto que el dinamismo de los barrios puede cambiar y de repente puede ir para otro lado en función de una serie de distintos factores. Tiene que ver con la estructura de la propiedad, tiene que ver con ese compromiso que pueda tener la gente, tiene que ver con las políticas públicas de vivienda, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es una de las cuestiones que ya digo, pues digamos que se constata. Otra es la simultaneidad de procesos. Yo creo que eso es una de las características básicas de Lavapiés, ¿no? Cómo podemos encontrar al mismo tiempo una serie de procesos que incluso podríamos decir que son contradictorios entre sí o incluso pueden entrar en competencia entre sí. Y creo que detrás de eso está ese mantenimiento de esa superdiversidad, ¿no? Es algo, digamos, que se retroalimenta. Porque es superdiverso, se dan esos distintos procesos a la vez, y porque se dan esos procesos a la vez, es superdiverso. Y todo esto hace que el barrio sea extraordinariamente complejo, ¿vale? También que al mismo tiempo que hay convivencia, que lo hemos visto, que haya tensiones. Se da todo a la vez. En Lavapiés es todo a la vez, ¿vale? Y luego yo también veo una serie de paradojas, ¿no? Las paradojas siempre son muy interesantes porque nos obligan, ¿no?, a replantearnos cuestiones. Por una parte está toda esa mercantilización de este ambiente, ¿no?, de todo esto que he estado diciendo, de esa convivencia, de esa multiculturalidad, de esa efervescencia que tiene que ver también con movimientos alternativos, contestatarios, pero también la capacidad que hay de mercantilizar esto y de venderlo como un atractivo del barrio. Es algo que atrae, ¿vale? Una de las cuestiones que no he comentado antes de las acciones de los comerciantes, por ejemplo, una iniciativa que se llama Calle, que es en que se paga una pequeña cantidad a artistas para que decoren pues locales comerciales, bares, tiendas, y luego pues bueno, hay visitas y seguramente os encontraréis esta tarde con visitas guiadas a estos lugares. Es decir, que algo que se genera para mejorar la imagen del barrio, que viene desde el corazón del barrio, cómo se mercantiliza, ¿no?
E incluso las acciones de resistencia. Os hablaba antes del picnic del museo situado, las manifestaciones contra el turismo, las acciones musicales y teatrales que se hacen con respecto a esa compra de edificios por fondos de inversión. Al mismo tiempo, eso tiene repercusión en los medios de comunicación y, de alguna manera, contribuye, ¿no?, a reforzar esa imagen. Con esto no estoy criticando esas acciones, ¿no?, porque también tienen esa capacidad de presionar, pero es un poco esa paradoja. El tema de la atención y la descentralización de la administración pública. Una cosa que no he comentado antes y que es fundamental es que hay como una especie de acuerdo en ver cuáles son los problemas del barrio por parte de distintas asociaciones, plataformas vecinales, pero el acuerdo no es el mismo en la forma de abordarlo, lo cual implica disensiones muy importantes dentro del barrio. Una de las, digamos, de los puntos de coincidencia es la idea de desatención por parte de la administración pública, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay mucha atención por parte de la administración pública. Hemos visto los planes de rehabilitación, hay centros sociales, culturales, ha habido muchas obras en las calles, las está viendo ahora, la presencia policial continua, ¿vale? Pero parece que eso no satisface a ninguno de los dos, digamos, grandes sectores, ¿no?, de distintos posicionamientos ideológicos, lo cual implica que, bueno, hay algo ahí está fallando por parte de esa atención, ¿no?, que presta la administración pública. Vinculado a esto está la cuestión de la inseguridad y la securitización, donde vuelvo a lo que decía antes. Se genera toda esa imagen de inseguridad del barrio, entonces hay esta reacción, ¿no?, de incrementar toda la cuestión de la presencia policial, pero esta misma presencia continua contribuye a generar esa imagen de inseguridad, ¿no? Por lo cual son una serie de paradojas que tienen que ver, ¿no?, con esa diversidad, superdiversidad del barrio y con esa confluencia de distintos procesos. Una última cuestión que quería señalar, un poco fruto de esta reflexión, si es difícil delimitar lavapiés espacialmente, ¿vale?, creo que también lo que nos encontramos es que el lavapiés se resiste a ser domesticado o pacificado, se resiste a ser etiquetado, se resiste a ser clasificado por parte de quienes lo gobiernan, por parte de quienes lo estudiamos, incluso por parte de quienes lo visitan e incluso yo diría que por parte de sus propios habitantes, ¿vale? Yo creo que ese es uno de los rasgos de lavapiés. Y ahora ya sí concluyo invitándoos, que también lo hará Paco después, a que visitéis la página web de nuestro proyecto, donde vais a encontrar más información, los artículos que vamos elaborando y también sobre los otros barrios que estamos trabajando. Y con esto ya acabo, espero no haberme pasado, no lo sé, porque no he estado controlando el tiempo y como decíais antes, pues si queréis pues alguna pregunta así como más, ¿no?, más concreta, y si no, pues luego pues lo vemos en la mesa redonda. Aquí estoy. Gracias.